reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Vamos con nuestro compañero Javier Vega para saber cuáles son los puntos más polémicos que se están discutiendo y qué han dicho los diputados sobre esto. Javier, buenas noches. ¿Qué tal, Julia? Muy buenas noches. Pues este tema de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional ha tomado mucha fuerza en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Recordemos que la minuta que envió el Senado estuvo prácticamente un año congelada en comisiones. Ahora la retoman principalmente diputados priistas y es en el grupo parlamentario del PRI donde hay una mayor confianza en que pueda ser aprobada esta reforma antes de que termine este periodo ordinario de sesiones en los próximos días. En rueda de prensa, el diputado Alfonso Navarrete Prida defendió así la necesidad de aprobar esta reforma pese al costo político. Lejos de estarle dando manga ancha a un presidente o de estar extralimitando la función de las Fuerzas Armadas, se les está acotando y se les está encasillando justamente en la labor constitucional que tiene. Entonces vamos a asumir un costo político porque es lo indispensable para poder llegar al 2012 en condiciones de certeza frente a un tema tan delicado como es el de la seguridad nacional y la seguridad pública. De izquierda en San Lázaro ya dijeron que no, que van a rechazar rotundamente cualquier reforma a la Ley de Seguridad Nacional. PRD, PT, Convergencia, todos ellos consideran que se somete al poder civil, a la autoridad militar, y lo que más ruido le causa es esta declaratoria de afectación a la seguridad nacional que contempla esta ley. Escuchemos. El dictamen le da atribuciones prácticamente omnímodas al Ejecutivo Federal por encima de lo que establece la Constitución en su artículo 29, al crear una figura que no existe en la Constitución, que es la declaratoria de afectación a la seguridad interna. Y se inventa esta figura de estado de afectación con la finalidad de que ocurra todo lo que ocurre en un estado de excepción, dándole la vuelta claramente a una condición violatoria del equilibrio de poderes, de la falta, digamos, de equilibrio que tiene que haber entre el poder civil y el poder militar. A ver, Javier, es importante que en este momento escuchemos, veamos y analicemos qué es lo que se está discutiendo. Hay puntos muy polémicos, como lo dicen los perredistas. El primero tiene que ver con lo que varias ONGs han denunciado, la posibilidad de que el ejército pueda declarar el estado de excepción. Hay que aclarar que ese no es el nombre que está en el dictamen, el nombre es declaratoria a la seguridad interior, y esta facultad se mantiene, pero sí ha sufrido modificaciones hasta este momento. La primera, Javier, tiene que ver con a quién se le va a informar de esta declaratoria. Es correcto, Yuli. Si te parece, vamos a ver cómo estaba hasta el día de ayer el texto de esta minuta y cómo se modificó el día de hoy luego de esta reunión de legisladores. En este tema, en el tema de la declaratoria de afectación a la seguridad nacional, el artículo 74 solo contemplaba notificar a la CNDH. Ahora se está agregando ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revise toda la constitucionalidad de este proceso, de esta declaratoria. Yuli. Segundo, Javier, ha habido muchas críticas en el sentido de que el ejército podría intervenir en un momento determinado en movimientos sociales si estos de alguna manera afectaran la seguridad nacional. ¿Qué pasó con esto? Bueno, el mismo artículo 74 habla de los impedimentos que hay para este tipo de declaratorias. No procede cuando la solicitud viene de autoridades administrativas o del trabajo, tampoco procede en caso de conflictos políticos, electorales o sociales, pero había una excepción. El texto decía que la declaratoria era válida en estas condiciones si había algún desafío o amenaza en términos de la propia ley. Esto está fuera, lo quitaron ya el día de hoy. Y vamos a ver, lo que sí agregaron fue la consideración a los tratados internacionales en esta materia, en materia de derechos humanos, y la necesidad de un protocolo que respete justamente los derechos humanos en cada una de las declaratorias emitidas. Julie. Este del protocolo es nuevo y es importante saberlo, Javier. Ahora, los críticos también, las ONGs, los perredistas, los críticos en general a esta ley de seguridad también dicen que le dan facultades extralimitadas al ejército con la excusa de que necesitan investigar, por ejemplo, que podrían intervenir líneas telefónicas y entre otras cosas. ¿Esto se ha modificado hasta este momento? Ahí nos tendríamos que ir al artículo 83 que habla de las atribuciones de las Fuerzas Armadas, y justamente vamos a ver el texto. Lo que decía textualmente es que las Fuerzas Armadas tendrían como atribuciones recabar herramientas e información a través de cualquier método del que pudieran allegarse. Ahora se agregó la palabra lícitos para describir los métodos, las herramientas
y las formas en las que las Fuerzas Armadas y el Ejército podrán allegarse de información en su labor de inteligencia. Yuli. Javier, muchísimas gracias. Es importante, es difícil entender estos temas, pero es importante tratar al menos de explicar los puntos más polémicos de esta ley. Los congresistas están respondiendo también a las presiones de la oposición, de los críticos y de las ONGs. Gracias, Javier. Buenas noches. Seguimos pendientes toda esta semana contigo sobre este tema. Gracias, Yoli. Buenas noches. Buenas noches.